por supuesto, la presencia de Gabriela Heifetz, quien coordina todo este espacio, y también tenemos, quiero saludar especialmente a Juan José Tramezzani, que es el próximo tallerista del tercer encuentro, que ya se ha sumado a esta clase para poder participar, verla, observarla, conocerles. Así que también bienvenido, Juanjo. Y tenemos en esta reunión una temática muy importante, que es el vínculo entre las organizaciones sociales, comunitarias, de la sociedad civil, se las llama a veces, libres del pueblo también, con el Estado local, con el Estado municipal, con la participación en las políticas públicas que se llevan adelante en el territorio desde el ámbito municipal. Así que para esa temática, qué mejor que nuestro tallerista de hoy, a quien damos la bienvenida también y ya inmediatamente damos la palabra, que es Oscar Minteguía, secretario de Desarrollo Social de la Municipalidad de San Martín. Así que vamos a hacer una dinámica muy interesante que tiene que ver con una presentación de Oscar, y luego vamos a trabajar en grupos, ya les iremos contando las consignas de la dinámica, así que prepárense porque vamos a compartir un tiempo de 2 horitas aproximadamente, tal vez un poquito más, sumamente interesante. Oscar, te saludamos, te damos la palabra, gracias por participar en este taller, por contarnos un poco esta temática tan importante. Bueno, muchas gracias, Tocayo. Buenas tardes a todas y a todos. La verdad que me costó muchísimo, tuve que pedir que me hagan secretario de Desarrollo Social para que me permitan ser tallerista de esta secuencia de capacitación tan importante que es la comunidad organizada, que hacemos ya desde hace tantos años. Así que ahí hice valer esa situación y dije, a mí pónganme en algún lado para decir algo, porque si no, no me aguanto sin decir, con tanta gente linda y sin decir nada. Así que dijeron, bueno, dale, metele vos el primer taller, después vienen los de verdad, ahí está Juanjo, les recomiendo no faltar el martes que viene porque va a estar muy, muy bueno. Y no faltar ninguno de los otros, porque son momentos, siempre pasan cosas, ¿no? En nuestras vidas de todos los días, pero por ahí podemos reservarnos este espacio. Recién decía Oscar una cosa muy importante, ¿no? Si uno tuviese que definir, a lo largo de todos los años que venimos haciendo esta secuencia que se llama la comunidad organizada, dirigida especialmente a dirigentes y dirigentes de organizaciones sociales de cualquier naturaleza de San Martín, y lo definió con 2 palabras que me parecen centrales, ¿no? La del encuentro, una posibilidad de encuentro, de encontrarme con otro. Ahora lo tenemos que hacer así, virtual, pero también le podemos sacar bastante el jugo. Capaz que, por ejemplo, a mí me contaba una señora que era media chicata y le tocaba siempre el fondo, y dice, la verdad que con esto del Zoom los veo veo bien quiénes son las personas, porque las veo ahí en la ventanita, cuando me tocan las capacitaciones capaz que no veo nada. Así que saquémosle, anécdota tonta para decir, saquémosle el jugo lo mejor posible a esta posibilidad que tenemos de dejar de hacer por un ratito lo que estábamos haciendo y ponernos en sintonía con los otros, con las otras. Y ahí Oscar decía la segunda palabra, la reflexión. Qué interesante, ¿no? Porque el diccionario, para empezar, la reflexión es un nombre femenino. Primer cuestión. Y el diccionario, uno de los diccionarios, porque por lo menos el que me asiste a mí, dice reflexión es pensamiento o consideración de algo con atención, con detenimiento para estudiarlo o comprenderlo bien. Yo diría comprenderlo mejor, capaz que ya lo comprendo, pero bueno, para comprenderlo mejor. Y la segunda posibilidad respecto a la palabra reflexión es advertencia o consejo que una persona da a otra para inducirle a que actúe de una manera razonable. Y bueno, que nos competa lo de la reflexión en los 2 sentidos, ¿no? Volver a pensar alguna cosa, volver a pensar lo que ya pensamos, porque los encuentros de saberes, y que esto es un encuentro de saberes, todos los que estamos acá tenemos algunos saberes, y nos permiten remirarlos, volver a mirarlos más fuerte, mirarlos con más determinación, digamos, ¿no? Y con detenimiento para sacarle el mayor jugo posible. De eso se trata. Por eso es muy probable que se encuentren con palabras, con conceptos, con ideas, con miradas, que ya las conocen, que ya las saben.
no caigan en la trampa de pensar, uy, pero esto era hoy, si yo ya sabía que quería decir eso. ¿Por qué me lo dicen de vuelta? En la trampa, ¿por qué? Porque a lo mejor pasado por la mirada de 40 y pico, 50 compañeras, compañeros, adquiere otras dimensiones que yo no las tenía tan a la mano. Y eso es muy necesario porque ser dirigente o ser dirigente de una organización es una muy gran responsabilidad, no es una cosa cualquiera. Independientemente de cómo haya nacido la organización o cómo haya nacido ese lugar en el que a mí me toca presidir o el que a mí me toca dirigir. Ser dirigentes implica una responsabilidad muy grande, no es una cualquier cosa, no es que me da lo mismo, porque implica personitas que tengamos una visión particular sobre el tema de la paciencia y la comprensión. O sea, a todos los seres humanos nos entra el saquito de, che, sé paciente con el otro, no sabes por la que está pasando, entonces sé paciente, sé comprensivo, pero a una dirigente o a un dirigente, eso es palabra santa. O sea, es la mínima, es la de mínima, sino si vos no profundizás esas capacidades de ser paciente y de ser comprensivo, estamos complicados si vas a ser dirigente de algo, digamos, ¿no? Y en esa función nosotros, nuestro requerimiento, nuestra vocación, nuestro llamamiento es hacer cada día mejores, un poco mejores, ¿no? Y yo entiendo, para ser mejores debe implicar una cantidad grande de cosas, pero sobre todo aprender o mejorar nuestra capacidad de escuchar y nuestra capacidad de mirar. Mirar más y escuchar mejor sería, ¿no? Y eso seguramente nos va a hacer mejores, y nos va a hacer mejores personas, pero también nos va a hacer mejores dirigentes. Entonces, de eso se trata lo de hoy. No hay nada nuevo, ya está todo inventado, las palabras están inventadas, los conceptos están inventados, lo que vamos a hacer es como que reactualizarlas en el contexto del que nos toca jugar, y sobre todo en el contexto de que hoy, por un rato, o por una cantidad de encuentros, en San Martín, estoy en el mismo barco que todas estas personas que decidieron voluntariamente formar parte de este trayecto formativo, como decía el flyer de invitación de la comunidad organizada. ¿Les parece? Arrancamos. Tenemos un Power que además hoy recordábamos que está hecho de hace 7 años. Miren si las palabras ya se fueron dichas, y además, por supuesto, fueron dichas mucho antes, pero lo usamos en alguna de las secuencias que hicimos de esta misma comunidad organizada. Por lo tanto, si hay personas que ya participaron allá por el 2014 y veo alguna que ya participó, bueno, más que a cualquiera le va a resultar como conocido. Bueno, sean piadosas, piadosos. Son unas pocas filminas que tienen como objetivo ayudarnos a que yo no me vaya por las ramas y que no nos vayamos por las ramas con el pensamiento de lo que nos va detonando, ¿no? Lo vamos a dividir en 3, como son como 3 momentos que tienen una solución de continuidad, ¿viste? Yo me lo puse como en 3. El primer momento es como repasar qué nos pasa con algunas palabras, ¿sí? ¿Qué ocurre con algunas palabras? Sobre todo en este tiempo en donde los que tienen como la dictadura de las palabras, ¿no? Los medios de comunicación masivos y qué sé yo, nos dicen lo que tenemos que pensar sobre las cosas, pero hay cosas que quieren decir una cosa, algo, independientemente de las interpretaciones de los que estén en el medio. Entonces, ahí vamos a la primera. ¿Quién está? Agustina con esto, ¿no? Agus, ¿estás vos? Lo está pasando Gaby. Ah, Gaby. Vamos, Gaby. Bueno, entonces, vamos a repasar aquello que entendemos sobre algunas palabras claves para esta cuestión que nos toca, en la que nos toca a nosotros involucrarnos, ¿no? ¿Qué es la política? Si estuviésemos en forma presencial, yo ya se los estaría preguntando a todos ustedes para que me digan a ver qué entienden por política. Eso es medio, en este modo virtual, es un poco enojoso, si tendrían que levantar la manito, yo tendría que ver en el chat, pero bueno, en este momento cada uno de ustedes se está respondiendo cosas distintas sobre la política, ¿no? Por ahí muy particulares, seguramente muy vinculado con los partidos políticos, o con los políticos, o con algún tipo que es político, o alguna tipa que es política, y tiene entonces licencia para decir
algunas cosas, o para pretender arrogarse alguna representación, ¿no? Pero ¿qué es la política? También, en términos de definiciones, parece ser que es la filosofía de los asuntos de los humanos, ¿no? O sea, literalmente, las cosas que tienen que ver con los grupos humanos, con las poblaciones, polis. Los griegos le pusieron nombre a todo, estos tipos anduvieron poniéndole nombre a todo, entonces le pusieron nombre, la polis es como el pueblo, digamos, ¿no? Básicamente, muy sencillo, la política entiende sobre la convivencia de las personas, el arte de las convivencias de las personas. Y las personas, lo sabemos muy bien, todos los que estamos acá, somos muy diferentes. Entonces, la verdad que es un arte tremendo. Ponernos de acuerdo para convivir, no es moco de pavo, ¿no? Como para que encima le hayan metiendo a la palabra política condimento más complicado todavía, ¿no? Es algo así tan sencillo como la convivencia entre las personas, el arte de las convivencias entre las personas. ¿Y qué es el Estado? Porque no es lo mismo que la política, por supuesto, ¿no? Creo que lo sabemos todos, pero ¿qué es el Estado? Es la expresión de un conjunto de relaciones sociales. Yo diría, primero hubiese dicho, María Laura, me sale una cosa acá de... justo me tapa el coso, por eso. Ahí está. Yo antes hubiese dicho, es un conjunto de instituciones, organismos y funciones que le dan cabida a un conjunto de relaciones sociales, ¿sí? O que enmarcan un conjunto de relaciones sociales. ¿Y con qué ordenamiento? Y con un ordenamiento constitucional que todos vamos a aceptar. O sea, hay una constitución y un conjunto de leyes, la primera ley es la Constitución Nacional, después hay un montón de leyes que la perfeccionan, que la mejoran, que la aclaran, y todos acordamos que vamos a seguir esas leyes. En general no las conocemos, pero tendríamos que conocerlas, por lo menos las que nos competen en manera medio directa. Esas leyes dan lugar al juego de instituciones y organismos y funciones, instituciones como el Parlamento, por ejemplo, ¿no? Como la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, el Consejo Deliberante, y organismos que tienen distintas funciones y que van a entender sobre la convivencia de las personas, porque son la expresión de un conjunto de relaciones. Eso es el Estado, ¿no? Pero, ¿qué hace que un Estado en realidad sea Estado? ¿Sí? Juego de palabras. ¿Y qué hace que el Estado sea el Estado? Bueno, por un lado, el reconocimiento externo de su soberanía. O sea, el resto de los países del mundo, el resto de los estados del mundo que dicen, ese es un Estado, lo reconozco, me relaciono, me vinculo. Por eso cuando hay particiones, cuando ocurren quilombos internos en un Estado y se parten en dos o en tres, lo primero que promueven o procuran es que los otros estados los reconozcan. Y ahí hay un juego político también de conveniencias, y que por supuesto atrás de esas conveniencias están las conveniencias económicas, que siempre están atrás de las conveniencias políticas, ¿no? Otra cosa que hace que un Estado sea Estado es que tenga capacidad para recaudar dinero para poder sostenerse, para poder sostener a ese conjunto de instituciones, organismos, funciones y personitas que la llevan adelante, digamos, ¿no? Y sostener los gastos que hacen falta para para sostener ese conjunto de relaciones sociales del que hablábamos antes, ¿no? Y otro elemento que hace que un Estado sea un Estado es la identidad colectiva, o sea, una cantidad de símbolos que probablemente anidan en la historia de ese pueblo, en un lugar determinado, de un pueblo, en una geografía determinada, que generan un sentimiento de pertenencia. ¿Sí? Yo me siento que soy de acá, digamos, ¿no? Hay un conjunto de elementos que nos trazan una identidad colectiva. Por eso también cuando se quiere romper un Estado, lo primero también que se trabaja es sobre esa identidad colectiva, empezando a poner ahí medio mojones o grietas, no sé si le suena la palabra, grietas, ¿no? Que algunas son reales, sí, che, sí, yo, ¿no? Estamos acá o está allá, pero otras también van a trabajar sobre romper la identidad colectiva. Y por último,
en este manojo de cuestiones que vinculan a ver por qué un Estado es un Estado, la institucionalización de la autoridad. O sea, hay alguien que es capaz de monopolizar los medios de coerción. O sea, hay alguien que comanda por sobre todas esas instituciones, organismos y funciones, porque si no, es un quilombo, digamos, ¿no? Y la verdad que eso no está únicamente vinculado, pero también está vinculado a las fuerzas del orden, digamos, ¿no? Hay una ley y hay que hacerla cumplir, y para hacerla cumplir y que vos entiendas que el que la tiene que hacer cumplir es quien tiene la autoridad, tiene que poder confluir sobre ese poder, sobre esa autoridad, todos los medios de coerción, digamos, ¿no? No solo la policía, el ejército, sino también, y nunca mejor el ejemplo de la cuestión sanitaria, es decir, no podemos hacer lo que se nos antoja en términos sanitarios también, porque hay una autoridad que la representa el Estado, ¿sí? Bueno, avanzamos un poco más, ya me están haciendo señas. Y la tercer palabrita mágica de este encuentro de hoy, ¿qué son las políticas públicas? ¿Qué son las políticas públicas de las que tanto venimos hablando y de las que tanto vamos a hablar, ¿no? Y por un lado podríamos decir que es aquello que hace el Estado. Pero yo le agregaría, y también lo que no hace, porque hay una decisión del Estado. La política pública es una decisión del Estado por resolver los problemas públicos, los problemas que son de todo, no los problemas privados. No, que a mí se me cortó el agua en mi casa o no sé qué. Bueno, ese es un problema, o que me peleé con mi hija porque no nos entendíamos, no sé qué. Es un problema privado. La política pública puede influir sobre mis problemas privados, pero va a resolver los problemas públicos, ¿no? Y en ese sentido, el Estado decide hacer cosas y decide no hacer otras cosas. La política pública están comprendidas por las dos cuestiones. Lo que el Estado hace para resolver los problemas y lo que el Estado decide no hacer. Acá puede ser que nos asomemos a una cosa novedosa para más de uno de nosotros, ¿no? Que nunca lo habíamos visto de esta manera. Pero acá entonces el tema sería, ¿cuáles problemas? ¿Y en qué momento hay que resolver esos problemas? Porque problemas hay muchos, pero ¿cuáles son problemas públicos? ¿Y cuándo el Estado necesita o requiere o va a abordarlos para resolverlos, para morigerarlos, para mitigarlos, para tirarlos por la borda, no sé qué, ¿no? ¿Cuáles problemas y cuándo hay que atacar esos problemas? ¿No? Estamos como hilando más finito. La política pública es lo que el Estado hace y lo que no hace, lo que decide no hacer, para resolver problemas públicos. Pero ¿cuáles problemas y cuándo es el momento de resolver esos problemas? Sobre todo si son muchos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, ¿quién define estas preguntitas? ¿Lo define el que está al tope del Estado? ¿Lo define el presidente? Y uno podría decir sí, porque tiene todo el poder. No, la verdad de la milanesa no es así. Si no, piensen en la casa de cada uno. Y bueno, yo, a ver, ¿decido yo todas las cosas que ocurren en mi casa? Ah, no, se dan una cantidad de elementos para tomar esas decisiones. Entonces, acá vamos a ver tres por lo menos. ¿Quién define la preguntita de cuáles son los problemas que hay que resolver y cuándo los vamos a resolver? O sea, cuál es el grado de urgencia de cada uno de esos problemas para darle prioridad o no. Bueno, por un lado, no están puestos en orden estos, ¿no? Porque yo los pondría en otro orden, pero por un lado, justamente no pondría el primero, pero los grupos de presión. Bueno, para hacer un grupo de presión tenés que tener con qué presionar, ¿no? O porque tenés plata, o porque tenés poder, o porque tenés capacidad de molestar al otro, o de incidir, se dice la palabra, se dice incidir, ¿no? O de manifestarle tu bronca. Hay grupos de presión. En general, los grupos más importantes de presión están muy vinculados al dinero y a la generación de dinero y que eso no se corte. Entonces, un ejemplito bastante sencillo sería, no sé, cuando por un problema de salud grave nos tuvimos que guardar todos, 20 de marzo del 2020, y en abril no salía nadie, porque la verdad que la gente acató esa instrucción que tenía que ver con cuidarnos y cuidar al otro. Che, acá hay un quilombo de contagio masivo, no sabemos por dónde viene, no sabemos cómo se frena, quédate adentro. Y la gente masivamente se quedó adentro.
Ahora bien, los que tenían que vender cosas, productos y servicios, dijeron, muchachos, ¿qué hacen que no están consumiendo? ¡Epa! ¿Tanto tiempo sin consumir? Vamos. Bueno, y ahí empezaron una cantidad de presiones, algunas muy reales. Che, tenemos que trabajar, yo si no salgo a trabajar no como. Y para trabajar yo trabajo en una empresa, la empresa esa tiene que moverse, qué sé yo. Pero también hubo presiones no tan claras, ¿no? No tan llanas. Bueno, los grupos de presión. La arena política, que esta sería como sería como el ámbito de la política y el ámbito de la democracia, que es lo que vamos a ver ahora dentro de un ratito, la arena política, los distintos pensamientos y miradas políticas respecto a un mismo problema. Y respecto a una misma situación, seguramente, según nuestros marcos ideológicos, según lo que pensemos, según nuestra experiencia, según un montón de cosas, vamos a opinar que lo que habría que hacer es A, o es B, o es C. Y eso se dirime en la arena política. Después tiene sus expresiones, su manera, ¿no? Que inclusive llegan a, bueno, che, si vos te parece que tus ideas con las de tus compañeros y de tus compañeras están tan buenas que podrían hacerle bien a todo el resto, armate una agrupación política y armate un partido político y ponelas en discusión en la arena política, ¿no? Y después también están las redes políticas, tomando, recuerden, la palabra política como la filosofía de los asuntos de los seres humanos, o más finito todavía, como el arte de la convivencia entre las personas. Entonces, las redes políticas son aquellas personas y personas organizadas entre sí que les interesa el bien común, que les interesa esa relación entre las personas, ¿no? Esas son las redes políticas. Yo me animaría a decir, aunque no está escrito ahí, que nuestras organizaciones son parte de las redes políticas, ¿no? Seguimos. Entonces, las políticas públicas, vistas así, no puedo ver a nadie, no estoy viendo si la gente hace así con la cabeza, me dice que sí, me dice que no, se ríe, esto es tremendo lo que me está pasando. Voy a asomarme un poquito a algunas caras. La veo a Ánimo, Nora, Oscar, la ánimo. veo, la veo a Nora riéndose, eso está muy bien. Bueno, Venís muy bien, Oscar. venimos bien, bárbaro. Un poco lento en el tiempo, pero bien, bien. Bien, bien, bien. Y decime, dame el ranking de cuántos se durmieron ya, el ranking. No, todavía no mucho. ¿Vos qué estás viendo? Nadie, Oscar, nadie, están Vamos, todos vamos, escuchando. vamos, Por lo vamos, menos vamos. duermen con los ojos abiertos, Oscar. Está muy bien, está muy bien. Esas son habilidades que es la que hay que, son muy bien, son muy buenos dirigentes y dirigentes. Bueno, vistas así, las políticas públicas son entonces el Estado moviéndose, el Estado haciendo, el Estado produciendo, el Estado caminando, ¿no? El Estado en movimiento, ¿sí? Entonces, por un lado, seguimos, Gaby. Por un lado, entonces, Se la me trabó, relación. Oscar, espera, ¿eh? Ah, perfecto. Esto puede pasar. Pasan las mejores familias. Voy a volver a compartir y de paso nos vemos todos. ¿Cómo están? Aprovechá para mirar caras, ahí tenés, mirá. Ahí está, ahora Marcela, sí. Lucía saluda, Pichu saluda, muy bien. Algunas meten miedo, te voy a decir, pero bueno, está bien, está bien. No, venía diciendo que, visto así, de las políticas públicas, son el Estado en movimiento, uno podría decir también que son las relaciones de disputa para la definición de cuáles son los temas y cuándo hay que abordarlos, ¿no? Y ojo, y agarremos la palabra disputa en todo su sentido, ¿no? No necesariamente las disputas son negativas, uno puede ser que parece que son enfadosas o que generan malestar, pero no, acá está puesto como disputa significa que yo pienso una cosa o pensás otra y no es que la mía esté equivocada y la tuya no, entramos en disputa para resolverlo, digamos, ¿no? Y entonces, para la definición de la agenda pública, las relaciones que tenemos que llevar adelante entre estos factores que decíamos recién, los grupos de presión, la arena política con sus representatividades y las redes políticas que sepamos tejer o que podamos tejer para definir cuál es la agenda pública. Y la agenda pública puede cambiar todo el tiempo. Hoy puede ser una, mañana puede ser otra, este año es una, evidentemente, el año pasado y este año la agenda pública fuertemente está condicionada por una catástrofe que nos pasó tremenda a nivel mundial, ¿no? Pero en el marco
hacer una agenda o definir una agenda es el gobierno, que es el responsable de llevar el Estado adelante, en un momento determinado, escoge qué hace y qué no hace, y cuándo lo hace. Así de fresquito. Nos puede parecer muy bien o nos puede parecer muy mal, pero es así. El gobierno, que es quien tiene la responsabilidad de llevar la rienda del Estado en un momento determinado, por un tiempo determinado, con una composición determinada, según en nuestro proceso democrático, de sistema democrático, por un tiempo determinado, que la ciudadanía va convalidando o no, en ese tiempo escoge lo que va a formar parte de la agenda. Y eso lo va a hacer mirando, y lo va a hacer escuchando, Dios, si Dios quiere, ¿no? Lo va a hacer en función de las señales que puedan emitir, positivas, negativas, más o menos, estos grupos de presión, los integrantes de la arena política y los integrantes de las redes políticas, ¿no? Entonces, y por el otro lado, ahí me queda medio cortado, es la acción, claro, esta es la otra parte que conforma la política pública, es llevar adelante los derechos que se han ido conquistando. Los derechos no están fijos en un momento determinado de la historia. Sí, arrancan algunos, hay hitos, y después hay una sociedad y una comunidad que va conquistando derechos a partir de sus presiones, a partir de su incidencia, a partir de sus opiniones, a partir de sus marchas, a partir de sus luchas, en el mejor y real sentido de la palabra lucha, ¿no? A través de sus militancias, a través de sus compromisos, van conquistando derechos. Y que esos derechos ocurran y se concreten en la vida de todos los días, es también responsabilidad de la política pública. Entonces es acordar una agenda y llevarla adelante, y asegurar los derechos que fueron conquistados, que fueron construidos por toda la comunidad. La última, o la anteúltima, no, creo que es la última, de estas palabritas locas, y no tan locas, es qué es la democracia. Acá vamos a ir un poco más rápido, porque todo el mundo entiende qué es la democracia, o tenemos una idea de lo que es la democracia, ¿no? En este asunto de definiciones, es una forma de organización social que atribuye la titularidad del poder no a una persona determinada, o que porque fue bendecida por alguien, o por Dios, o porque yo, sino al conjunto de la ciudadanía, al conjunto de los que conforman ese Estado, ¿sí? Pero en sentido estricto, la democracia es una forma de organización del Estado, una forma, diríamos, yo diría bastante transversal, en las cuales las decisiones colectivas, por una razón de practicidad y de operatividad, son adoptadas por todo el pueblo, pero mediante mecanismos de participación, que pueden ser directo o indirecto, y que en la medida que esa participación sea extensa, sea fuerte, sea profunda, le confiere mayor grado de legitimidad a los representantes que la tienen que llevar adelante. Entonces, en sentido amplio, democracia es una forma de convivencia social en donde todos los miembros que conforman ese conjunto son libres e iguales, y las relaciones sociales se establecen con mecanismos contractuales que todos acordamos, ¿sí? Entonces, podemos decir también que hay democracia indirecta o representativa para elegir a quienes lleven adelante esas decisiones. Acá podríamos estar 2 días seguidos hablando sobre si cuando yo después voto a alguien porque me dijo que iba a hacer tal cosa, después si la cumple, si no la cumple, si hay elementos para hacérselos cumplir, pero es todo, eso implicaría, tomen nota, los responsables, implicaría toda una capacitación, ¿no? Pero bueno, la democracia indirecta o representativa es la que nos ayuda a elegir nuestros representantes, nuestro intendente, nuestros concejales, nuestros diputados, nuestros senadores, y nuestro gobernador y nuestro presidente, digamos, ¿no? Es un ejercicio, y eso, gracias a Dios, y casi de manera inédita para nuestro país, hace casi 40 años que lo venimos haciendo de manera ininterrumpida. De manera ininterrumpida ejercemos nuestro derecho a una democracia representativa,
y hacemos nuestra participación indirecta a partir de elegir a las personas que nos van a representar. Y si a los 2 años, en el caso de los concejales, y los representantes de los poderes legislativos no nos gustaron, podemos ejercer nuestra posibilidad de cambiarlos, ¿no? Y lo mismo con nuestros gobernantes, nuestro intendente, nuestro gobernador y nuestro presidente, cada 4 años. Después hay otra cuestión vinculada con la democracia, que es la democracia participativa, que es cuando se aplica un modelo político que le permite a los ciudadanos o le facilita a los ciudadanos que puedan asociarse, que puedan generar ese espacio que decíamos de incidencia que se llaman las redes políticas y también inclusive la arena política para poder sugerir fuertemente, influenciar fuertemente en qué cosas van a formar parte de la agenda pública y qué cosas van a requerir decisiones de la política pública, digamos, ¿no? Y finalmente hay también espacios para democracia directa que están legislados, que es cuando la decisión es adoptada de manera directa por el pueblo. Entonces, hay algunas herramientas, que son el plebiscito vinculante, las elecciones, como ya mencionamos, y alguna otra que anda dando vuelta por ahí, que ahora se me va, pero que facilitan iniciativas que se pueden votar de manera directa para tomar alguna determinación de manera muy directa, ¿no? Están muy legisladas porque no podrían ser en cualquier momento y de cualquier forma, porque sería un quilombo, pero existen. Ninguna de estas 3 maneras son excluyentes, se complementan entre sí en una democracia, pero hay más facilidad o menos facilidad. Y yo podría decir, digamos, que en el primer caso, la democracia directa, y si la democracia simplemente significase votar cada 2 años o cada 4, en listas sábanas, en personas que yo otra vez no conozco, o tal vez conozco al primero y me encanta, pero al cuarto no lo conozco y no sé quién es, o peor aún, no me gusta ni un poquito, y entonces ahí voy con mis contradicciones y con mis problemitas y con mis cositas, decir si me gustan un poco, no me gustan tanto, me gustan pero dijeron que iban a hacer una cosa y después las circunstancias los hicieron hacer otras cuestiones. Bueno, si fuese que la democracia solamente tiene que valer por la democracia indirecta o representativa, estaríamos medio como en el horno. De hecho, yo por lo menos tengo la sensación de que en estos 40 años hubo algunos problemas centrales que tenemos, como la pobreza, que la democracia no lo pudo resolver del todo. Entonces uno estaría pensando, capaz que habría que reforzar más de los otros 2 condimentos, ¿no? La democracia participativa, que es la que ayuda a construir agendas y a construir caminos para hacer, y la democracia directa, cada tanto, en algunos casos y para algunas circunstancias, tomar esas herramientas que ya están previstas en la ley, están previstas en nuestra Constitución, y ejercerlas. Bueno, seguramente a lo largo de toda esta capacitación nos vamos a concentrar en la segunda de estas definiciones, ¿no? Las democracias participativas, y por eso nos estamos metiendo en ellas, ¿no? Ya metiéndome en la segunda parte y apretando el acelerador, vamos a ver qué relaciones tienen OSC, no es Oscar abreviado, es organizaciones de la sociedad civil, o organizaciones libres del pueblo, u organizaciones sociales, comunitarias y de todo tipo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la relación entre las organizaciones respecto a las políticas públicas entre las organizaciones sociales y el Estado? Y ahí me permito pararme en 2 lugares. Me paro primero desde el Estado, que es el lugar donde yo estoy también, y ¿qué significa esa posibilidad? Y la primera cuestión es que mejora el carácter democrático y descentralizado de la administración pública. O sea, la posibilidad de relacionarme a través de las políticas públicas con las organizaciones sociales o con las organizaciones de la sociedad civil implica seguramente un mayor carácter democrático, profundizar el carácter democrático, impactando en la propia concepción y en la propia gestión del Estado. Cuanto más voces, cuanto más cabezas, cuanto más miradas, cuanto más escuchas, mejor es, ¿no? Pero también le confiere a esas políticas públicas recursos de innovación, de capilaridad, o sea, poder llegar, capilaridad y porosidad tiene que ver con poder llegar a los rincones, pensando en el municipio, a los rincones del municipio, a cada barrio, a cada cuadra,
a cada familia con la política pública. Porque a veces no sé si les pasa que hay un montón de políticas públicas bárbaras y la gente no se entera. Sin ir más lejos, estamos en presencia de un montonazo de gente, de nuestra gente, que no sabe si se tiene que vacunar o no, para qué sirve la vacuna, si se tenía que inscribir, si no se tenía que inscribir, si se la van a dar gratis, si lo van a envenenar, si no lo van a envenenar. O sea, una cantidad de... Y es una política pública, yo diría, de las más fuertes en nuestros días, ¿no? La vacunación. Sin embargo, hay un montón de gente que ni sabe. Entonces, la relación con las organizaciones de la sociedad civil, con las organizaciones libres del pueblo, en el desarrollo de las políticas públicas, nos puede dar y nos da mayor capacidad de llegar a cada una y a cada uno de los vecinos y de las vecinas. Y además nos da capacidad de mejorar la manera en que llegamos. Por eso, a eso refiere la innovación o el tema de tecnologías sociales nuevas, ¿no? Porque en general las mejores soluciones son las más fáciles, las más sencillas, las más populares, como decimos siempre, ¿no? Bueno, pero también visto desde el Estado hace que el proceso de pensar y diseñar políticas públicas no se limite a una oficina, a mi oficina desde mi ventana, digamos, ¿no? Sino que esté más cerca, que ubique la pelota mucho más cerca de las reales necesidades y de los reales deseos de resolución que tiene la propia población. ¿Y qué significa la misma relación de las organizaciones sociales o las organizaciones de la sociedad civil con las políticas públicas, pero visto desde las organizaciones sociales? Fortalece a la organización, porque consolida el campo democrático del país. O sea, organizaciones a las que le dan bola, a las que el Estado le da bola, en función de las políticas públicas, y son organizaciones más fuertes, con mayor capacidad de representar, con mayor capacidad de opinar. Y esto ya dijimos cómo beneficia al Estado mirando desde el Estado, pero mirando desde las organizaciones, y fortalece a la organización, y por lo tanto a la democracia. Hace que las ideas gestadas en el seno de la sociedad civil, que en general son ideas más sencillas, más baratas, más fáciles de hacer, más fáciles de llevar adelante, sean incorporadas a la agenda. Entonces, incluyendo de esta manera a grupos que en general están marginados de la arena política, porque no constituyen partidos políticos y tampoco tienen mucha capacidad de incidir o capacidad de presionar. Bueno, en el vínculo a través de las políticas públicas hay una chance muy fuerte, pero muy fuerte, de incidir en qué cosa es una agenda y qué cosa no es agenda, o qué cosa es tema de agenda y qué cosa no es tema de agenda en la política local. Piensen en San Martín, ¿no? Piénsenlo, esto vale para San Martín, para la provincia de Buenos Aires, para Argentina, para Latinoamérica, pero ustedes piénsenlo para San Martín, ¿no? La implicancia que puede tener para San Martín. Y además, visto de las organizaciones, nos permite ganar escala a las estrategias de luchas más sectoriales o más particulares de un determinado grupo de organizaciones, las que están luchando contra el hambre, las que están luchando por la niñez, las que están luchando contra la discriminación, las que están luchando por el deporte para todos. Bueno, les permite ganar escala cuando pueden colocar sus ideas en el marco de una agenda de política pública, digamos, ¿no? Muy bien. Esta la vamos a pasar muy por arriba, pero muy, muy por arriba. ¿Esto qué es? Esta no la tenía. Ah, me la salteé yo. Bueno, entonces, la participación de la sociedad civil en las políticas públicas, ya está dicho, fomenta la democracia participativa, que es un elemento trascendental para que la democracia no sea solamente votar cada 2 años, aumenta la legitimidad y la calidad de la política, y mejora la actuación de ambos lados, del poder público, o sea, del Estado y de las organizaciones del Estado, pero también de las propias organizaciones. Pasamos un poquito más rápido. Ahora había una cosita sobre detenernos en esa palabra legitimidad y legalidad. Como este power ustedes lo van a tener porque se los vamos a regalar, esto lo van a leer después, ¿sí? Y yo me quedo con un par de últimas cosas. Oscar, ¿vengo bien con el tiempo? ¿Me quedan 2 minutos, 10 minutos, 5 minutos? 5 minutos. 5 minutos. La preguntita del millón entonces es, si acordamos con esto que vinimos diciendo tan rápidamente, les pido disculpas, pero el tiempo en televisión es tirano, ¿vieron? ¿Cómo logramos un verdadero encuentro
para que se produzca un verdadero diálogo entre estos dos actores colectivos. Las instituciones que conforman el Estado, vuelvan a pensar en San Martín, las distintas secretarías, las distintas subsecretarías, las distintas direcciones, el Consejo Deliberante, los representantes del Estado provincial y del Estado nacional acá en la localidad, ¿no? El ANSES, el PAM y no sé qué, no sé cuánto, esos actores y los tejidos de organizaciones sociales en San Martín, ¿cómo logramos un verdadero encuentro y una profundización del diálogo? Y en ese sentido, la siguiente pregunta que me viene a mí, para que se hagan ustedes con sus compañeras y con sus compañeros, ¿qué debiéramos cambiar para provocar esto o para mejorarlo? Si ya está ocurriendo, mudanzas es una palabra que me gusta mucho a mí usar, parece que fuese que me estoy mudando de casa, pero también sirve para eso, pero acá está puesta como, ¿qué tendría que trasladar? ¿Qué maneras mías y qué maneras de mi organización debieran sufrir algún cambio, alguna modificación, algún traslado hacia alguna otra posición de mirada, para que pudiésemos provocar un verdadero encuentro y profundizar el diálogo, ¿no? De esto se trata, me parece. Y para cerrar, estas preguntas quedan latentes, no son las que van a trabajar ahora en el trabajo en grupo, pero quedan latentes para el encuentro de ustedes con sus compañeras y compañeros de organización, ¿no? Acá hay organizaciones que a lo mejor son 4 o 5, o 10, o son 60. Bueno, también debiéramos preguntarnos a lo largo de toda esta capacitación de la comunidad organizada, ¿cómo está nuestra capacidad de diálogo y nuestra capacidad de encuentro hacia adentro? Porque si no va a ser muy difícil que nos encontremos y dialoguemos con lo que están afuera, si no lo podemos hacer con lo que están adentro. Y ahí de vuelta esta preguntita que les dejo macerando, ¿qué mudanza debiéramos provocar y protagonizar? ¿No? Provocar y protagonizar. Pero bueno, una última palabra sobre la mirada de las políticas públicas y de las políticas sociales específicamente de parte del gobierno de San Martín. Esto me encanta porque esto lo escribimos en el 2014 y lo suscribimos con toda nuestra energía y con toda nuestra fuerza ahora, en el 2021, después de todo lo que nos pasó, de todo lo lindo que nos pasó y de todo lo malo que nos pasó, o de todo lo triste que nos pasó, ¿no? Por un lado, hemos decidido hace 9 años y medio un abordaje integral de las agendas, de lo que tenemos que hacer, por sobre una experiencia de políticas focalizadas, o sea, que atienda un problemita chiquito que lo tienen una cantidad de familias, ¿no? Esos también nos interesan, pero siempre que puedan ser colocados en una plataforma de pensamiento más integral, ¿sí? Más integral, porque los problemas en general no tienen una sola causa y tampoco generan una sola consecuencia, ¿no? Son más complejos, ¿sí? ¿Qué les voy a hablar a ustedes de esto, no? También hemos decidido hace 9 años y medio el acceso a derechos de todas las personas por sobre el asistencialismo a un beneficiario determinado en un momento determinado, ¿no? Y eso va cambiando, requiere cambiar las palabras con las que tratamos las cosas, pero sobre todo la mirada, ¿no? Acceso a derechos es aumentar el piso de ejercicio de ciudadanía para todos los habitantes de San Martín. No quiere decir que lo hayamos logrado, gente, no, estamos en camino a eso, pero esa es la perspectiva, ¿no? Y la intervención de todos los actores en una visión de gestión compartida. O sea, estamos decididos por una visión que contemple las miradas de los distintos sectores de la sociedad civil de San Martín. Iglesias, partidos políticos, movimientos sociales, organizaciones sociales, vinculadas con los niños, vinculadas con el deporte, vinculadas con la cultura, vinculadas con el bien común, vinculadas con la protección de los derechos de determinados colectivos, vinculados con lo que sea, ¿sí? Pero encontradas esas miradas que se encuentren con la mirada de la definición de la gestión de política pública, digamos, ¿no? Entonces convocamos a todas las organizaciones sociales desde el primer minuto a recuperar su capacidad de participación, pero no participación solamente escuchando, ¿no? A ver qué le dice el tontito este de barba y anteojos, sino su capacidad de protagonizar la construcción de una agenda y protagonizar el diseño y el desarrollo de la caminata de esa agenda. No solamente qué va incluido en la agenda, sino cómo se desanda esa agenda, ¿no? Entonces, para nosotros la mirada de la gestión compartida, que lo van a estar escuchando mucho,
si ya no lo vienen escuchando, implica, pasamos a la última, Filmina, de esta parte, implica un diálogo con distintas e indelegables responsabilidades. Y por supuesto que eso supone lógicas de entendimiento diferentes y también tensiones permanentes entre estas lógicas, porque a veces te entiendo, a veces no te entiendo, a veces te entiendo y te entendí torcido, entonces te respondo torcido. Eso genera tensiones, pero que, aunque no nos demos cuenta, nos permea todo el tiempo. ¿Vieron? Cuando uno se pone un impermeable, el agua no te pasa. Pero cuando te pones un pulovercito, es permeable el pulovercito, y llueve y te mojas todo. Bueno, el diálogo tiene que ser como el pullover. Tiene que dejar que nos mojemos, porque si no deja que me mojemos, no me entra nada nuevo, digamos, ¿no? No me entra agua, pero no me entra nada nuevo, ¿no? Recuperar los saberes que hay en el territorio, históricos, y los nuevos saberes que se van generando a partir de los encuentros de la persona. ¿Vieron que nosotros decimos, cuando se encuentran la gente pasan cosas? Bueno, lo que pasan es que se reactualizan los saberes. Eso pasa cuando se encuentra la gente. Entonces ningún encuentro es igual al otro. Mucho menos si tiene personas diferentes, si la protagonizan personas diferentes, ¿no? Entonces, la gestión compartida implica recuperar los saberes que hay en el territorio, en las personas y en las organizaciones que estas personas llevan adelante. Fortalecer y hacer crecer los equipos gubernamentales, ¿sí? Y las organizaciones sociales, las dos cosas al mismo tiempo, no unos en desmedro de los otros, ¿sí? La gestión compartida nos permite crecer a todos, ¿sí? Mancomunadamente, porque estamos compartiendo una mirada de construcción de política pública, digamos, ¿no? Y ya vimos que la política pública es una cosa en movimiento, es una cosa en acción, es el Estado moviéndose. Y también nos permite tomar decisiones estratégicas, asumir la profundidad de las representatividades, monitorear, evaluar, mirar qué pasa con los procesos y también con los resultados, y ser capaces de decir, de hacer señalamientos, ¿no? Ahí viene la necesidad de permearse y dejar permearse, que el Estado acepte recibir críticas, ¿sí? Nosotros siempre decimos, el gobierno de Gabriel Catopodí y el gobierno de Fernando Moreira es un gobierno que aprende mucho de los errores. Nosotros aprendemos mucho de los errores, y mucho más cuando nos son señalados con amor, cuando nos son señalados con ganas de cambiar, ¿no? A veces vienen no tan con tanto amor, pero bueno, también lo recibimos bien, ¿no? Y por último, Gabriela, ¿se te trabó de vuelta? Ah, no, ahí va. Construir un paradigma. Un paradigma es una idea base, una idea regente, una idea que nos traspasa a todos, que quiere decir, que quiere salirse del sálvese quien pueda, del individualismo que me paraliza, porque si estoy individualista, hasta que no me resuelvan mi temita, yo no me muevo, de la autosuficiencia de los que creemos que tenemos responsabilidades y entonces tenemos la justa, del pensamiento único. No hay nada peor que el pensamiento único. No hay nada mejor que admitir que sobre una misma idea, sobre una misma cosa, podemos pensarla y mirarla de 3 o 4 o 5 o 10 lugares distintos, ¿no? Para asumir los valores de un mundo que en realidad está articulado, se complementa, cambia todo el tiempo, pero es más solidario y más inclusivo cuanto más se mueve, cuanto menos estático está y cuanto más asume las diferencias, ¿sí? Bueno, hasta aquí llegué. Creo que me quedaron un montón de minutos, Oscar, ¿no? Fue la charla más larga de las que te he oído, Oscar. Ah, bueno. No, bueno. no, pero Mirá que no estoy además, no estoy tan permeable a las críticas, ¿eh? No, realmente sumamente interesante. Seguramente quedan cosas, pero la verdad que es una presentación para volver a ver en la grabación que estamos haciendo. Y yo diría que vale la pena volver a verla con un cuaderno al lado, una lapicera y un diccionario para seguir repasando las palabras tan importantes que mencionaste y agregar las que cada organización considere que se pueden agregar a ese mosaico que hiciste. La verdad que muy, muy interesante, Oscar, sumamente interesante, muchas gracias. Gracias a ustedes por la escucha. Igualmente después retomamos esto en el plenario, Sí. Así que cerrando este primer momento de la exposición de Oscar, les vamos a proponer que nos juntemos en grupo. A ver, presten atención, yo ponía por ahí en el chat
Bueno, vamos a prestar atención ahora a las consignas porque es muy sencillo. Vamos a hacer la división en grupos que hicimos en la primera clase. Lo que ahí nos va a ayudar Agustina, que es quien maneja toda la parte virtual. La verdad que es una genia que maneja toda esta cuestión virtual que permite que nos encontremos en las clases. Nos vamos a dividir en 5 grupos. Cada grupo va a estar a cargo de una de nuestras tutoras que lo van a coordinar. Les recordamos a las tutoras que también cuando tengan el grupo completo empiecen a grabar su grupo. Y en ese grupo van a llevar adelante una serie de consignas de trabajo. Todas van a estar enfocadas al diálogo, a compartir la palabra, a charlar, a conversar. Cada tutora les va a contar cuáles son esas consignas de trabajo. Va a haber tiempo, vamos a tener más de 40 minutos casi. Así que vamos a pasar a ese momento de grupos. Las tutoras tienen su nombre escrito y luego la palabra tutora en mayúscula. Mirta, Dora, Malu, Mabel y Cintia tienen además el nombre tutora en mayúscula. Recuerden cada uno y cada una a qué grupo le toca, porque si se caen, si se les cae la conexión, solamente se vuelven a unir con el link de la clase, nos dicen con qué tutora estaban y los volvemos a ubicar. Así que a partir de ahora, no hagan nada, no toquen nada. Si les aparece algún cartelito, pongan aceptar, no se vayan, no salgan, simplemente vamos a pasar directamente al trabajo en grupo. Bien, decía que vamos a pedirle a cada una de las tutoras si tiene la amabilidad de contarnos de manera muy resumida qué fue lo que se trabajó en cada grupo, y después vamos a hacer un cierre con Oscar Minteguía. Probablemente nos pasemos algunos minutos de las 16, pero no mucho más, pero vale la pena dedicarle el tiempo a este plenario. Así que adelante quien quiera empezar con los grupos de tutoras. Bien, yo puedo arrancar más que nada contando, me parece, la parte en la que proponen las mejoras, ¿no? Para la relación entre las organizaciones y el municipio, ¿no? Y salieron cosas copadas, como que podamos ser todo uno, que no es solamente el municipio o una organización por un lado, sino que pueda ser toda una sola cosa, la ayuda integral, que puedan escuchar más a las organizaciones, que haya más información para estas organizaciones, que puedan tener más información a relación con lo que tiene que ver con las actividades del municipio, y también poder sostener el vínculo que hoy el municipio tiene con cada una de estas organizaciones, ¿no? Que es la parte más importante que me pareció a mí. Más gestión, más diálogo, que haya más puntos de encuentro, tanto el municipio con las organizaciones. Y lo último, algunos decían que bueno, que estaba bien la comunicación, y otros de que bueno, que estaría bueno mejorar la comunicación que hoy tienen. Así que eso resumidamente. Bueno, en el grupo que estuvimos en el espacio que compartimos, todos los participantes tenían de alguna u otra manera relación directa con el Estado local, y lo cual representaban que era un Estado muy participativo, presente, que había que cuidar, fortalecer la relación, fortalecer esos espacios logrados. Hacían mucho hincapié en esto, ¿no? De lo que se logró, que se fortalezca, que se cuide y se preserve. Y después costó mucho sacar alguna conclusión con respecto a qué pedir en este contexto de pandemia, donde el Estado tan presente y participativo tuvo como un rol muy, muy importante. Y lo que sí, por ahí pedían que haya un mayor control, que lo hay, pero dice un mayor control de los recursos que llegan a las organizaciones. Pero me llamó mucho la atención porque en este contexto es como un reconocimiento también al Estado local, ¿no? Es que es un Estado participativo, presente, que hay que cuidar. Nada más. Bueno, a mí me pasa un poco como a Malu y a las otras chicas, comparto más o menos lo mismo. Lo que puedo destacar es que
en la puesta en común lo que piden es que se trabaje con el conjunto de todas las organizaciones de un mismo barrio. Si bien hay varias organizaciones dentro de un mismo barrio que están muy cerquitas, algunas hacen una cosa, otras hacen otras, pero todos van a un fin en común y entre sí no se conocen, en la mayoría de los casos no se conocen. Después, bueno, las organizaciones, todas, o por lo menos las que me tocaron a mí, todas tienen comunicación directa con el municipio, integran una red de comedores, de merenderos, todas tienen línea directa con el municipio y todo lo que salió fue muy positivo. Las palabras que se repitieron mucho fue diálogo, positivo, trabajo en conjunto, unión, básicamente eso. Bueno, en lo que a mí respecta, el grupo que me tocó, también fueron saberes compartidos muy, muy ricos, cómo trabajando en un mismo barrio también se pueden conocer y entre ellos hacer cosas por el bien común, y mucha sugerencia en el acercamiento directo, más funcionarios en el barrio, en las organizaciones, para este trabajo de la gestión compartida, ¿no? Que los funcionarios visiten más a los vecinos a través de las organizaciones. Y las palabras que más han surgido son cercanía, agradecimiento, presencia continua. Solo una organización, una sola, que no ha tenido contacto con el municipio, pero yo creo que a través de este encuentro, a partir de ahora, vamos a lograr que gracias a esto se produzca el encuentro, que ellos también la participante agregó que nunca lo habían buscado, ¿no? Que fueron pocas veces, algunas veces alimentos, pero no es que ellos han ido hasta el municipio a solicitar una entrevista o a ver un programa, pero bueno, puede ser que esto sirva para acercar ambas partes, ¿no? Y que puedan trabajar para el conjunto de la población que ellos están trabajando, que es la gente con adicciones. Pero después las palabras se repitieron constantemente, que es agradecimiento, cercanía, diálogo constante, presencia, y sobre todo en este tiempo de pandemia que nos atraviesa a todos, ¿no? Bueno, y en la sala donde me tocó a mí trabajar con las organizaciones, en líneas generales, la relación que tienen con el Estado local es muy buena. Sí aparece como sugerencia que, por ejemplo, se pueda seguir sosteniendo todo lo que el Estado local está haciendo en estos momentos en distintos aspectos, ya sea educación, salud, cultura, trabajo. También algunas otras organizaciones sugieren fortalecer el vínculo porque es escasa por ahí la presencia del Estado en cuanto a lo que decía Nora también, como que hay poca presencia en los barrios que son más alejados de límites con otro distrito. Otra organización sugería que haya más trabajo para las cooperativas, porque, por ejemplo, durante el año de la pandemia, que quedó todo inactivo, el municipio buscó a las cooperativas para hacer trabajo y fue lo que más o menos los salvó. Entonces, siguen sugiriendo esto, ¿no? Que se apueste por el trabajo de las cooperativas. Y las palabras que aparecen también es que hay agradecimiento, reciprocidad, en una organización, por ejemplo, no hay un contacto directo, sino que es a través de otra organización, y bueno, les gustaría que en esta ocasión, a través de esta presencia en los encuentros de la comunidad organizada, se pueda hacer un puente directo entre esta organización y el Estado local.
Así que esto es lo que más o menos ha sucedido en esta sala. Bueno, muchísimas gracias Mirka, muchas gracias a las demás tutoras, y por supuesto gracias a las organizaciones que participaron. Yo estuve en uno de los grupos y fue muy interesante el diálogo. Así que si les parece, para ir cerrando este encuentro de hoy y para completar el plenario, le vamos a pedir a Oscar si puede hacer alguna reflexión justamente alrededor de estas cuestiones que salían en los grupos, y si quiere compartir algunas palabras para ir a empezar a cerrar. Bueno, Oscarcito, en primer lugar, un agradecimiento, ¿no? De estar todo este rato participando y compartiendo la opinión, compartiendo las ideas. Está muy bueno, capaz que resulta un espacio muy medio breve, ¿no? 50 minutos, 60 minutos para poder intercambiar, 11, 12, 15 personas, resulta... Pero esto es como una muestra de lo que necesitamos reproducir todo el tiempo, digamos, ¿no? Así que un agradecimiento por la participación. Yo también estuve en un grupo y está muy bueno largarse y poder opinar y poder pensar. A veces las consignas que nosotros manejamos nos quedan como cortas o quedan como desperfiladas, digamos, ¿no? Pero en siempre el aporte de tantas miradas diversas nos ayudan muchísimo a seguir ajustando nuestros periscopios y nuestras ayuda a la reflexión que tenemos que ir haciendo de la propia práctica. Así que supongo que cuando el equipo de tutores y tutoras más bien, se junte con toda la información de lo que se ha producido, vamos a poder hacer una devolución que complemente el power para las personas que van a seguir esta serie de encuentros, digamos, ¿no? que van como, yo creo que van como creciendo en temperatura y en meterse en la realidad también de cada organización cuando trabajen con Juanjo, cuando veamos qué nos pasó, cómo nos atravesó la pandemia, cuando veamos cómo está nuestra densidad de comunicación al interior de la organización a la que pertenecemos, con otras organizaciones del barrio y de la temática, porque algunas organizaciones se vinculan con otras organizaciones de otros barrios, y también con todo este conjunto y las instancias del Estado. Que a veces esa comunicación no quede solamente en reclamo una cosa, necesito una cosa, me la dieron, no me la dieron, me faltó, no me faltó, sino también que podamos vislumbrar, o sea, mirar cuántas veces, en cuántas ocasiones hubo ese intercambio de opinión que nos permitió a nosotros ser mejores, por lo menos al Estado, ¿eh? Eso por ahí no apareció con tanta claridad y ocurre mucho que un señalamiento, una sugerencia, una opinión, un reto, que en ese vínculo personal que vamos teniendo, personal digo con el Estado, con cada una de las organizaciones, se va produciendo. Así que muy, muy sano y muy lindo todo eso. Pero yo quiero despedirme leyéndoles, que me admitan un minuto, así no avasallamos la siesta de nadie. No, seguramente tienen muchas actividades, la tarde todavía está en pañales, pero quiero leerle las cerca de 23, entre 20 y 23 instancias multiactorales que existen en San Martín y que reúne a organizaciones con el Estado, en un diálogo casi permanente. Antes de la pandemia, ahora se sostuvo como se pudo y con la virtualidad y qué sé yo, pero seguro que antes de la pandemia implicaba reuniones sistemáticas una vez por mes. Y presten atención porque si bien capaz que no tienen que ver con su tema particular, van a ver la densidad que hay de entramados organizacionales en donde se tiene que producir el diálogo, donde se produce y donde se tiene que profundizar el diálogo. Después también puede haber un diálogo individual del Estado, de algunas áreas del Estado municipal con alguna organización en particular, de acuerdo a la temática, de acuerdo al interés, de acuerdo a la cercanía afectiva, hasta inclusive afectiva. Pero hay otros ámbitos en que no hay todo eso, pero además hay pertinencia, porque nos cruza un tema en particular. Algunas organizaciones participan en más de un entramado. Así que por eso me gustaría cerrar con esto y solamente una mención a, no me acuerdo en qué grupo, alguien que hizo referencia a la orientación de la capacidad de compra de la municipalidad hacia las cooperativas. El año pasado un 40%
de los insumos que tuvimos que comprar para asistir a las familias más necesitadas por la pandemia, que fueron 320 millones de pesos que invirtió la Secretaría de Desarrollo Social, el 40% de eso se lo compramos a 35 cooperativas. Y en lo que va de este año estamos en el 60%. El 60% de nuestro gasto o de nuestra inversión en elementos y en servicios para provocar un abrazo urgente a la mayor cantidad de familias posible de San Martín, el 60% lo estamos comprando a cooperativas de San Martín. Un datito nada más, es un montonazo de plata. Les voy a nombrar, y con esto me despido, los saludo con todo el corazón. La red de espacios comunitarios de primera infancia, lo que antes llamaba UDIs, la red de UDIs, son creo que 14 o 15, por ahí está Pichu, que integra la red, por ahí está Liliana, que integra la red, y se me debe estar perdiendo alguno más. La red de comedores y merenderos de San Martín, 180 son, 180 comedores y merenderos de distintos barrios. La Liga Social de Fútbol Infantil, la Fundación AFI, de Asociación de Fútbol Infantil, el Consejo Local de Promoción y Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el Consejo Municipal de Atención a Personas con Discapacidad, 35 organizaciones integran ese consejo, la Mesa de Empresas Recuperadas de San Martín, 14 empresas recuperadas, la Universidad de San Martín y el Gobierno Municipal, la Mesa Interinstitucional de Derechos Humanos, la Mesa Intersectorial de Abordaje Integral a los Consumos Problemáticos, la Mesa de Diversidad, el Consejo de la Economía Popular, cooperativa de los movimientos sociales son, ¿no? El Consejo de Personas Mayores, la Mesa Local de Prevención y Erradicación de la Violencia contra la Mujer, el Consejo del Programa Abrigo para Gente en Situación de Calle, la Mesa de Organizaciones del Área Geográfica Reconquista, que ahí no participa el Estado de manera específica, pero tiene vinculación con esa mesa de organizaciones, que son como 30 organizaciones. La Mesa de Organizaciones de Hábitat, la Red de Hogares Convivenciales de San Martín, que son 5, la Red Textil, 7 cooperativas textiles, la Red de Medios Populares de Comunicación, que está en formación, la Mesa de Actores de GIRSU, que es los residuos, las cooperativas que se dedican al tema de residuos, de la recuperación de residuos, las mesas educativas, que son 14 mesas educativas en toda la municipalidad, que se reúnen el mismo día, creo que son los, no sé cuánto, del tercer jueves, creo que puede ser el último jueves de cada mes, Oscar. El último jueves de cada mes. La red de iglesias evangélicas, el Estado no se reúne con esa red, pero forman parte de una red de más de 30 iglesias evangélicas en todo San Martín, y la red de Cáritas, que agrupa las Cáritas de las 18 parroquias católicas de San Martín. Tampoco participa de esa red del municipio, pero tienen vinculación sistemática, sus responsables, que es el padre Marcelo y algunas otras personas más, con la municipalidad. Ahí les leí 23 entramados organizacionales que tienen reuniones periódicas y en las que participan. Si sumo todas las organizaciones, son 400 y pico de organizaciones con el Estado municipal, para distintas temáticas, con distinta funcionalidad en distintos momentos. Fíjense si hay, entonces, atenti, que puede haber diálogo, puede y hay diálogo directo con las organizaciones y está muy bien, pero estos diálogos en estos ámbitos son los que permiten el concepto, la instrumentación del concepto de la gestión compartida, ¿sí? Pues si no, no hay gestión compartida de una organización con el Estado. Ahí lo que hay es diálogo, trabajo conjunto, vinculación, y en general son muy buenas las vinculaciones, pero la gestión compartida se da cuando están los entramados organizacionales. Muchas organizaciones de distintos barrios y de distinta procedencia, algunas son organizaciones políticas, otras son organizaciones de la economía, por ejemplo, cooperativas, otras son organizaciones sociales, otras son organizaciones religiosas. Bueno, de la confluencia de todas esas organizaciones distintas en un ámbito común, trazando una agenda de trabajo común. Por ejemplo, para ponerles un ejemplo, de la Mesa de Empresas Recuperadas surgieron 3 ordenanzas que están actualmente en plena vigencia y, por ejemplo, una de ellas permite o auspicia que el municipio invierta dinero, compre a cooperativas.
es producto de una ordenanza que se hizo en el año 2014 y surgió de la Mesa de Empresas Recuperadas. O, por ejemplo, la Semana de la Integración, que es en diciembre, ¿no? De la integración y de personas con... no se dice integración, no me acuerdo cómo se dice, pero bueno, de personas con discapacidad, se planifica y se lleva adelante en el Consejo Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad, asumiendo cada organización distintos roles, distintas responsabilidades, aplicando distintos recursos, ni que hablar del Consejo de Niñez, ¿no? El tipo de trabajo que asume el Consejo de Niñez, que es multiactoral, y ahí están inclusive actores del Poder Ejecutivo Provincial, del Poder Ejecutivo Nacional, la universidad, el Poder Judicial, los 6 juzgados de familia, bueno, una cantidad de cosas. Bueno, a eso nos referíamos cuando decíamos los espacios de gestión compartida. Muchísimas, pero muchísimas gracias por la atención y sobre todo por la generosidad para compartir sus pensamientos y sus ideas y sus opiniones. Bueno, muchísimas gracias, Oscar. Sumaba a todas las redes impresionantes que comentabas también, el Observatorio de Lucha contra la Violencia Institucional. Sí, perdón. Muy importante, un dispositivo asociado con organizaciones, municipios y universidad también, en un tema tan delicado, uno de los pocos municipios que lo tiene en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Tenés razón, lo anoto como 24. Y hay algunos que están creados por ordenanza. El observatorio está creado por una ordenanza. El Consejo de Niñez está creado por una ordenanza. Hay otros no, y son su funcionamiento tiene que ver con la vocación de los actores de participar en forma conjunta, ¿no? Sí, son distintas expresiones de la dinámica, de esa dinámica de encuentro entre Estado y sociedad civil. Bueno, nos hemos pasado unos minutos, pero valía la pena. Muchísimas gracias a todos y todas desde ya. Como decía Oscar antes, a veces los momentos de diálogo en los grupos con tutoras en estas clases son escasos, pero yo pienso que son un aperitivo para poder también profundizarlos en las tutorías. Así que los invitamos este jueves 22 de julio, dentro de 2 días nomás, en horario de la mañana y de la tarde, a que se sumen a los grupos de tutorías para poder seguir profundizando estas reflexiones. Y yo diría que en este caso, yo lo voy a hacer, volver a ver de nuevo la grabación con el PowerPoint, porque me parece que deja muchísimas cosas para seguir pensando. Muchísimas gracias por este encuentro. Ahí hacía una pregunta Oscar, si hay reuniones como red de bibliotecas también, ¿no? Para sumarla como una más. No, porque había una pregunta que tenía que ver con las bibliotecas populares. Yo sé que existen las bibliotecas populares, son unas cuantas en San Martín, pero no sé si tienen reuniones periódicas y conforman una red. Hasta acá no tengo conocimiento. Si lo tienen, buenísimo, y estaría bueno. Ahí es probablemente el actor de la municipalidad que se tendría que integrar a esa red, sería cultura o educación, o también nosotros, digamos, ¿no? También podría haber un espacio para los que tienen fines. También podría haber un espacio de articulación entre los bachilleratos populares. Hay varios bachilleratos populares en San Martín. O sea, es cuestión de buscar, de promover, y eso hace crecer el tejido, digamos, ¿no? Si me invitan, si existe una red de bibliotecas, si se reúnen periódicamente y me invitan, voy seguro. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Nos seguimos encontrando, seguimos trabajando. Un abrazo. Gracias a todos, buenas tardes. Gracias.